Hola, el día de hoy mis compañeros Bruno Vladimir, Milton, Ana María y yo Andrea les vamos a hablar sobre músculos faciales. Dentro del contenido de este video se hablará respecto a las inserciones, la forma, las inervaciones, las relaciones y otras características principales de estos músculos faciales, describiéndolos así de forma individual. Así que comencemos con el primer músculo. Músculo auricular del ojo. Este principalmente se da en la parte nasal del hueso frontal, la apófisis frontal del maxilar, el ligamento palpebral medial y el hueso lagrimal. Su inserción se da en la piel de la región orbital, el rafio palpebral lateral, las placas tarsales superiores e inferiores. Su inervación se da en las ramas temporal y cigomática del nervio facial. Su irrigación se da en arterias maxilares, temporales, superficiales, faciales y oftálmicas. Este músculo en la parte orbital cierra bien los párpados. En la parte palpebral cierra los párpados. Músculo corrugador superciliar. Este músculo se conforma por tercio medio de la piel de las cejas y la galeá peneurótica. Este es un músculo facial delgado y profundo ubicado en el extremo medial de las cejas. Se origina cerca de la extremidad medial del arco superciliar en el hueso frontal y se extiende lateral y superiormente para insertarse en la piel del tercio medio de la ceja. Este músculo principalmente recibe la inervación proveniente del ramo temporal del nervio facial y su irrigación se da por la rama oftálmica de la arteria carótida interna y la arteria temporal superficial. La rama de la arteria carótida externa también entra. Músculo prócer. Este se da en el hueso nasal, que sería en la parte superior, en el cartílago nasal lateral, y su inserción principalmente se da de la piel de la glabela, fibras del vientre frontal del músculo occipito frontal, y su inervación se da en ramas temporal, cigomática inferior o bucal del nervio facial. Su irrigación se da por ramas nasales, angulares y laterales de la arteria facial. Principalmente este músculo deprime el extremo medial de la ceja y arruga la piel de la glabela. Músculo occipitofrontal. Este se da en el vientre frontal, que sería la piel de la ceja y los músculos de la frente, y el vientre occipital sería la línea nucal superior. Su inserción se da por aponeurosis epicraneal. Su inervación se da en el vientre frontal por las ramas temporales del nervio facial, y por otro lado en el vientre occipital sería por el nervio auricular posterior. Su irrigación se da por arterias temporales, superficiales, oftálmicas, auriculares, posteriores y occipitales. Su acción se da en el vientre frontal porque eleva las cejas, arruga la piel de la frente principalmente y por el vientre occipital retrae el cuero cabelludo. El músculo nasal está dividido en una porción transversa y una porción alar. Su inserción es con el cartílago alar mayor y el cartílago del tabique. Su forma es que es aplanado, triangular y delgado. Sus relaciones están con el músculo elevador del labio superior. Sus principales inervaciones es con la rama bucal del nervio facial, con el séptimo par craneal. Su irrigación está con las ramas labiales superiores septales y nasales laterales de la arteria facial, y su drenaje es con el nervio bucal del nervio facial. Ya de ahí tenemos el orbicular de la boca, que su forma es que está alrededor del orificio bucal en forma de elipse constituido por porción marginal y labial.
Su inserción es con la mucosa de los labios y piel alrededor de la boca. Sus principales relaciones están con el músculo buccinador. Sus inervaciones están con el nervio facial. Y su irrigación es sanguínea con el músculo orbicular de los labios y se genera por la arteria facial y sus ramas. Y el drenaje es del nervio del séptimo par craneal, rama bucal del nervio facial. Ya de ahí tenemos al elevador del labio superior, que el elevador del labio superior es un músculo en forma aplanada, alargada y pues sí. En su inserción es con las alas de la nariz y el labio superior, fibras profundas, zona lateral y posterior del orificio nasal. Sus relaciones están con el músculo cigomático inferior y del ala de la nariz. Y el nervio facial, su irrigación proviene de la arteria facial y de la rama infraorbitaria de la arteria maxilar, y el drenaje pasa de la arteria facial y del nervio de las ramas cigomáticas del nervio facial. Ya de ahí tenemos al músculo cigomático menor, que es un músculo plano y muy delgado. Su inserción es con las fibras de este músculo se originan en el hueso malar, específicamente en el borde externo. Sus relaciones son con el músculo cigomático mayor y el músculo elevador del labio superior. Sus inervaciones es que recibe una inervación por parte de los ramos cigomático y bucal del nervio facial. Su irrigación se encuentra irrigado por la rama labial superior de la arteria facial y su drenaje es el que tiene la arteria facial y posee nervios faciales. Muchas gracias. El músculo depresor del ángulo de la boca es un músculo triangular ubicado lateralmente en la región mentoniana. Se origina en la línea oblicua de la mandíbula y asciende en sentido vertical para insertarse en el modiolo. La inervación del músculo depresor del ángulo de la boca proviene de ramos marginal mandibular y bucal del nervio facial. Está irrigado por la rama labial inferior de la arteria facial y por la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior. Su función del músculo depresor del ángulo de la boca es el descenso de la comisura labial, lo que contribuye a expresar sentimientos de tristeza o enojo. El músculo bucinador conforma la base muscular de la mejilla, ocupando el espacio entre el maxilar y la mandíbula. Se compone de tres partes. La parte superior se origina desde el proceso alveolar del maxilar a la altura de los tres últimos molares. La parte inferior se origina del proceso alveolar de la mandíbula a la altura de los tres últimos molares. La parte posterior se origina a partir del rafe peptirrigomandibular en el ángulo de la boca. Las fibras del bucinador se interdigitan con los otros músculos faciales como el orbicular de la boca, risorio, depresor del ángulo de la boca y el cigomático mayor, conformando así el mediolo. El músculo bucinador está inervado por las ramas bucales del nervio facial. Su irrigación proviene principalmente de la arteria bucal, rama de la arteria maxilar, con contribuciones de la arteria facial. La función de este músculo es comprimir la mejilla, con la que se consigue evitar mordidas accidentales durante la masticación. Esta compresión ejecutada por el bucinador también permite evitar que el alimento se acumule en el vestíbulo bucal y demás sirve para impulsar el aire al exterior o a través de la boca. El músculo elevador del ángulo de la boca, conocido también como músculo cánino, es un músculo delgado y plano que se origina de la fosa cánina del maxilar. Su trayecto es descendente y casi vertical hacia el ángulo de la boca donde se inserta y se mezcla con otros músculos para contribuir en la formación del modiolo. El músculo elevador del ángulo de la boca está inervado por los ramos cigomático y bucal del nervio facial, mientras que su irrigación proviene de la rama labial superior de la arteria facial y de la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. La función principal del músculo es elevar el ángulo de la boca. El músculo cigomático mayor es un músculo delgado que se origina de la cara lateral del hueso cigomático y se extiende diagonalmente hasta el ángulo de la boca. Este músculo colabora a la formación
del modiolo al mezclarse con las fibras de otros músculos faciales. Este músculo está inervado por la rama cigomático y bucal del nervio facial, mientras que su irrigación proviene de la rama labial superior de la arteria facial. La función que tiene este músculo es la elevación y la tracción lateral del ángulo de la boca, produciendo el gesto de sonrisa al colaborar sinérgicamente con otros músculos faciales. El músculo depresor del labio inferior se origina en la línea oblicua de la mandíbula entre sínfisis mentoniana y foramen mental y es continuo con la parte lateral. Su inervación es el séptimo par craneal que proporciona el centro nervioso del presor del labio inferior. Viene de la rama labial inferior de la arteria facial y la rama mentolaxilar del labio inferior. Su función es tirar el labio inferior y la parte labial de plata bajo. El músculo mentoniano está localizado en el área del mentón, surge de la fosa incisiva de la mandíbula y desciende por debajo para insertarse en la piel del mentón a nivel del surco mentolabial de la mandíbula. Su inervación es el nervio facial séptimo par craneal. La irrigación es la rama labial inferior de la arteria facial mentoniana de la arteria maxilar. Sirve para deprimir y evertir la base del labio inferior. Crea arrugas en la piel del mentón, da forma a los labios para beber, expresión de tristeza, desprecio y duda. El músculo risorio surge del punto que da origen como la fascia de la glándula parótidea, fascia de los músculos mesentero y platysma y del área cigomática. Se mezcla con otros músculos y crea el mandiolo. Su inervación es la rama vestibular del nervio facial séptimo par craneal. Su irrigación es la rama labial superior de la arteria facial. Este músculo se conoce como el músculo de la sonrisa, ya que ayuda a formar lo que es la sonrisa. El músculo platysma está situado en la fascia cervical superficial del cuello anterior. Surge de la piel y la fascia de las regiones superiores torácica y de los hombros, y asciende a lo largo de los anterolaterales del cuello. Su inervación es la rama cervical del nervio facial séptimo par craneal. Su irrigación son las ramas de la arteria carótida externa. Este ayuda a bajar la mandíbula y da expresiones de sorpresa, horror o disgusto.